Hola queridos hermanos, hermanas, hoy me toca comentar el capítulo 15, sección 1, los dos usos del tiempo. Esta sección, al igual que la sección 4 del capítulo 14, la función del tiempo, contrasta las formas en que el ego y el Espíritu Santo hacen uso del tiempo. Sin embargo, en este capítulo hacemos hincapié en el uso del presente para experimentar un instante santo, que es el tema general del capítulo 15. El párrafo 1 trata del propósito del tiempo y de los objetivos de la enseñanza del Espíritu Santo dentro del tiempo, que realmente son la misma cosa. Nos enseña a aprender a no tener preocupaciones, ni inquietudes, ni ansiedades, sino a estar perfectamente calmados y tranquilos todo el tiempo. Y llegar al punto en lo que el Espíritu Santo nos enseña constituye todo nuestro aprendizaje y no el aprendizaje del ego. La meta del curso para nosotros es alcanzar ese estado mental tranquilo en el que nada perturba, o sea, la calma eterna del Hijo de Dios, como dice en la lección 50. El Espíritu Santo es el Maestro de la paz y esta es su lección: aprender a permanecer en perfecta paz. Para la mayoría de nosotros, si logramos unos segundos de perfecta calma y tranquilidad, sin preocupaciones ni inquietudes, esto es un milagro, una experiencia cumbre que podemos recordar y de la que hablamos quizá durante el resto de nuestra vida. Pero vivir en este estado, el Espíritu Santo es el Maestro de la paz y no puede estar satisfecho con su enseñanza hasta que constituya todo nuestro aprendizaje. Este estado es un estado de ánimo que es lo que es el objetivo para nosotros, lograr esa paz. El Espíritu Santo tiene fe en nosotros y nunca se dará vencido. Su función no se va a cumplir hasta que la mente esté llena de la lección y solo de su lección. Todo lo que el ego nos enseña va a desaparecer. Cuando esto ocurra, como dice en el 1.5, ya no vamos a necesitar del tiempo para aprender más. Entonces, tratemos de imaginarnos una vida, cómo sería vivir sin tener inquietudes, sin tener preocupaciones, sin tener ansiedades. Simplemente gozar de una calma perfecta, de un sosiego perfecto todo el tiempo. Estar perfectamente tranquilos. En este capítulo y en los que siguen se habla mucho de lo que el curso llama el instante santo. Y la frase se utiliza en dos maneras principales. Primero, representa el estado mental eterno del Hijo de Dios, el eterno ahora. Esa misma paz y sin ansiedad de la que hemos estado hablando. Es un estado eterno que existe fuera del tiempo y esa es nuestra esfera nativa. En segundo lugar, el instante santo se refiere a los momentos dentro del tiempo en los que entramos en ese estado eterno y durante un breve instante lo experimentamos conscientemente. A veces también podemos experimentar un instante santo inconscientemente, como ocurrió cuando Helen Schucman y Bill Terford se unieron en un propósito común para encontrar una forma mejor de relacionarse con sus colegas, lo que por supuesto dio lugar a la recepción del curso de milagros. Y lo que este párrafo está insinuando es que podemos entrar en ese instante santo en cualquier momento que elijamos hacerlo. Dice, podrías vivir para siempre en el instante santo, empezando ahora y llegando a la eternidad. Todo lo que el instante santo ha tenido o tendrá está aquí ahora mismo. Y los párrafos 9 a 11 nos explican esto en más detalle. En el párrafo 3, primero consideramos cómo el ego utiliza el tiempo. En el párrafo anterior se nos dijo que el tiempo es el amigo del Espíritu Santo. Aquí, en el 3.1, se nos dice que aunque el ego no es amigo del tiempo, es aliado del tiempo. La palabra aliado significa que es un partidario o un asociado.
Quizá el sentido aquí es que el ego quiere castigarte y traerte la muerte y el sufrimiento, pero no cree que tu vida entre el nacimiento y la muerte sea suficiente para lograr este objetivo. El ego no quiere nada, ni siquiera tan bueno para ti. No dejes de lado este párrafo pensando que no se aplica realmente a ti. Tu ego, al que escuchas cada día, permitiéndole que te aconseje sobre qué hacer y cómo ser feliz. Ese ego que quiere la muerte y lo peor, esa es la voz que hemos estado escuchando. Y sigue diciendo en el párrafo 4 que la aparente pérdida se debe únicamente a nuestra identificación con el ego. Y la identificación con el ego está vinculada inextricablemente con la creencia en el infierno. Si nos identificamos con el ego, estamos creyendo en el infierno. Y el tiempo parece un enorme desperdicio porque cuando se acaba, sufrimos en el infierno para siempre. El ego nos enseña a dar la bienvenida a la muerte para que así terminen nuestras luchas. Pero nos dice que a menos que, claro, que el infierno sea real. En el capítulo 11 si nos diéramos cuenta de que escuchar el ego es la fuente de nuestro miedo, por supuesto dejaríamos de escucharlo. Entonces el ego parece ofrecernos consejos sobre cómo superar nuestro miedo. Por ejemplo, haz a los demás antes de que te hagan a ti, o no confíes en nadie. Pero al mismo tiempo está alimentando nuestra culpa y nuestro miedo, porque obviamente su existencia depende de eso, de que tengamos miedo. O sea que básicamente estamos alimentando dos sistemas de creencias simultáneamente. Uno, la muerte es un final bienvenido, porque acaba el sufrimiento, y el otro es que después de la muerte viene el infierno. Básicamente, la forma en que estas ideas contradictorias existen en nuestra mente es que tenemos cuidado de no pensar en ellas al mismo tiempo. O bien tenemos una creencia consciente y la otra la tenemos inconsciente. Entonces, apoyando esta, entre comillas, versión de la inmortalidad, es la forma como el ego utiliza el tiempo. En esencia, es una manera de hacernos sentir culpables, alimentando nuestro miedo y nuestro castigo después de la muerte. En el párrafo 5 nos muestra cómo el ego nos está enseñando lecciones contradictorias. Nos enseña que el cielo es ahora, porque quiere que le temamos al infierno en el futuro, y enseña que el infierno también está aquí cuando quiere que nosotros elijamos la muerte. En el párrafo 6 vemos cómo si nosotros creemos en el infierno en el futuro es inevitable, porque cuando aceptamos el sistema de pensamiento del ego, lo que hace es producirnos un infierno ahora. Y como señala Jesús, esto es un cuadro sombrío y desesperante, incluso aterrador. El ego quiere hacer de nuestra vida un infierno y nos enseña a creer que no hay nada después de la vida, excepto un infierno eterno. Y sin embargo, la amenaza del ego a la paz es mucho más insidiosa, como dice en el 6.3, porque está oculta en nuestro subconsciente. El impulso del ego hacia la muerte y el infierno está oculto a la conciencia porque quiere hacernos creer que puede ofrecernos una salida del infierno. Si creemos que merecemos ser castigados por nuestra culpa, también debemos creer que hay un castigo peor en el futuro, porque ningún castigo presente puede realmente eliminar la culpa y traernos paz. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el peor momento de nuestra vida, el momento en que la vida parece un infierno, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la experiencia del infierno es ahora mismo y que era simplemente un anticipo tenue que inconscientemente nosotros creemos que será nuestra experiencia toda la eternidad, si todavía creemos en nuestra propia culpa. El párrafo 7 básicamente nos dice que el presente es un infierno si estamos siguiendo al ego, que no podemos entender el presente porque pensamos que es un infierno y le tenemos miedo.
que el presente es todo el tiempo, que el presente es todo el tiempo que el Espíritu Santo conoce realmente y lo utiliza para ayudarnos a ir al cielo, y que el presente para el ego es el medio para agravar nuestra culpa. Entonces, los párrafos 5 y 6 nos presentan la enseñanza del ego. Ahora pasamos a la del Espíritu Santo. Si el ego enseña que el presente es un anticipo del infierno, el Espíritu Santo nos está diciendo que el infierno no existe. Y a menos que nos dirijamos al Espíritu Santo, estamos atrapados en el miedo. Para el ego el tiempo es solo un campo de juego para nuestra culpa. Cuanto más tiempo nos identificamos con nuestro ego en el tiempo, más culpa acumulamos, como dice en el 7.7, hasta que se vuelve omnipresente y exige venganza para siempre. En el párrafo 8, como nos ha venido diciendo, de que nosotros estamos pensando, como dice en el párrafo 2, que los resultados de la enseñanza del Espíritu Santo están muy lejos en el futuro. Este párrafo da respuesta a ese temor, diciéndonos que los resultados de la enseñanza del Espíritu Santo están disponibles ahora, en cada instante, y que podemos experimentar un estado libre, un estado mental libre de ansiedad, lleno de nada más que felicidad en cualquier instante que nosotros le demos nuestra mente al Espíritu Santo. Es decir, todo el uso que el ego hace del tiempo para internarnos en culpa y miedo puede ser deshecho por el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo de la salvación, porque ahora es la liberación del tiempo. Por tanto, el énfasis está en el único aspecto del tiempo que puede extenderse hasta el infinito, pues es el presente, el ahora, la aproximación más cercana a la eternidad que nos ofrece este mundo. Es en la realidad del ahora, sin pasado ni futuro, donde reside el conocimiento de la apreciación de la eternidad. Recordemos, como dice en la lección 164, que el presente es el único tiempo que existe. Repetimos ahí, en este párrafo, repetimos la palabra instante, que es lo que nos lleva a la discusión sobre el instante santo, como el tema principal de este capítulo. El Espíritu Santo hace su obra de deshacer ahora, en este instante, en el presente, sin estar en el pasado ni en el futuro. Intenta sentir cómo sería tratar cada instante como un nacimiento limpio y sin mancha, en que el Hijo de Dios, tu hermano o tu hermana, emerge del pasado al presente. Un presente que se extiende para siempre. Por eso nos dice en el capítulo 13, no utilices ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que con cada una de ellas renaces cada día. En el párrafo 9 nos dice qué es lo que experimentamos en el instante santo. Así que podemos llegar a estar completamente iluminados en un instante, y que no necesitamos ningún tipo de práctica espiritual, porque ya somos todo lo que necesitamos ser. Nosotros ya somos lo que hemos estado buscando. Seguimos siendo exactamente como Dios nos creó, y la única lección que tenemos que aprender es que ya estamos enteros, ya estamos completos, ya somos uno con Dios. Esto nos coloca en la posición de necesitar aprender una lección que parece contradictoria. Debemos aprender a cambiar nuestra mente sobre nuestra mente. O sea, ¿qué pensamos sobre nuestra mente? De esa manera, solo así vamos a aprender que es inmutable. Si nos ha llevado tiempo equivocarnos, por supuesto, no se necesita tiempo para redescubrir la verdad de nuestro ser. Eso puede ocurrir en un instante, puede ocurrir ahora, y podemos practicar ese instante sagrado. Esta es la primera vez que el curso utiliza la frase instante santo, que es el título del tema. Y este párrafo claramente nos está dando instrucciones específicas, diciéndonos que empecemos a practicar y diciéndonos cómo hacerlo. Las instrucciones son breves, pero están pensadas para ser aplicadas en los periodos de meditación prolongados, y están pensadas para ser utilizadas repetidamente una y otra vez, no solo una vez. Entonces, en el párrafo 10 nos habla
cuáles son los cambios en nosotros y en qué sentido tiene que haber esos cambios. Entonces, lo primero es que debemos cambiar nuestros pensamientos temerosos por pensamientos pacíficos. Lo segundo es que, en el sentido que debemos cambiar, es cambiar la voz que escuchamos. En vez de escuchar al ego, escuchar al Espíritu Santo. Y que no tenemos que estar pensando que tenemos que llegar a hacer algo, sino que tenemos que recordar lo que ya somos. Porque nuestro miedo y nuestra culpa no son perfectamente normales. El único cambio que necesitamos es soltar la ilusión de que hemos cambiado en nosotros lo que Dios ya creó. Entonces, ¿qué es el instante santo? El instante santo es un momento dentro del tiempo en el que nuestra mente, así sea brevemente, cambia de la fe en el ego a la completa confianza en el Espíritu Santo. Un instante de silencio, un instante de no dudas, un instante de claridad. Y nosotros podemos recordar la eternidad en un instante y cambiar de opinión tan completamente, y para esto solo se requiere un tiempo muy corto, se requiere un instante. Casi todo el mundo se desanima y se desalienta al pensar en el tiempo que se necesita para cambiar de opinión completamente, para dejar realmente el pasado y entrar plenamente en el presente. Pero ese cambio de mentalidad en sí mismo no lleva ningún tiempo. Lo que hace largo es el tiempo que nos lleva a estar dispuestos a que ese cambio se produzca. En el momento en que estamos completamente dispuestos, instantáneamente eso ocurre. El párrafo 12 nos muestra cuál es una buena manera de recibir el instante santo por nosotros mismos. Y esto es que cuando nosotros nos sintamos tentados a atacar a alguien, cambiemos de opinión y ofrezcamos el instante santo de liberación de la culpa en su lugar. Es decir, es un cambio interior que produce que hagamos un milagro, que es esa expresión de amor. Aquí está la clave para entender el origen de nuestra falta de voluntad, quizá. A veces, cuando nosotros leemos declaraciones que nos dicen que vamos a ser liberados en el instante en que estemos dispuestos, internamente decimos, pero si yo estoy dispuesto, yo quiero esto mucho. No sé cómo descubrir ninguna falta de voluntad, no puedo encontrar ninguna. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a ver a tu hermano sin pecado? Ahí es donde está la clave. Es decir, no tengamos a nadie prisionero. Nos tenemos que liberar en lugar de atar a las otras personas, porque así vamos a ser simplemente libres. El camino es sencillo. Cada vez que sientas ira, démonos cuenta que la espada que estamos dirigiendo hacia los otros, la estamos dirigiendo hacia nosotros. Así cada uno de los que parecen tentarnos a enfadarnos, de alguna manera son nuestros salvadores, porque nos están dando la oportunidad de que respondamos con amor a esa situación. En el párrafo 13 nos insiste que recibimos el instante santo al dar el instante santo de liberar a nuestros hermanos de nuestro juicio. Antes se nos decía que practicáramos la entrada en el instante santo, tratando el momento presente como el único tiempo que existe libre del pasado. Y ahora se nos está diciendo una segunda cosa para practicar. Practicamos conceder ese instante de libertad a todos los que están esclavizados por el tiempo, haciendo que eso se convierta para ellos en su amigo. Entonces el párrafo 12 nos explica lo crucial que es esto para encontrar la liberación de nosotros mismos. Se nos pide que pongamos en práctica esa enseñanza. Nuestra liberación de la culpa puede ser instantánea cuando estemos dispuestos a ofrecer la misma liberación a nuestros hermanos. En el párrafo 14 nos
habla de cuánto dura el instante santo. Y es tan corto que no es tiempo, pero es suficiente para cambiar nuestra sensación de estar en el infierno por la sensación de estar en el cielo. El instante santo es instantáneo. Y en este párrafo, al principio parece que el instante santo se describe como algo muy largo, inmensamente largo. Seguramente debe llevar mucho tiempo alcanzar la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. Recordar la inmortalidad y nuestras creaciones inmortales, cambiar el infierno por el cielo, trascender la hechura del ego y ascender hasta tu Padre. Bueno, todo eso. Y nosotros esperamos como, no sé, como explosiones o coros o algo especial. El punto, sin embargo, no es que esto tomará un tiempo inmensamente largo, es exactamente lo contrario. Un instante es suficiente. Todo puede ocurrir en un instante. Parece ser que la mayoría de nosotros, y no todos, hemos experimentado este recuerdo total al menos una vez en nuestra vida. Hemos tenido esa experiencia, probablemente varias veces. Parece que ocurre cada vez que nosotros perdonamos de verdad. Por un momento, por un instante, hemos cambiado el infierno por el cielo, cuando trascendemos nuestro ego, cuando tratamos con amor a nuestros enemigos. Pero luego nos volvemos a olvidar. Pero cada vez que recordamos, nos acercamos más al momento en que no nos vamos a olvidar nunca, al momento en que permaneceremos en el instante santo para siempre. ¿Sí? Dar el instante santo significa ver en nuestros hermanos la completa libertad del pasado y del futuro de ellos, sin culpa, liberándolos de todo nuestro temor y de todo el temor que nosotros proyectamos en ellos. En una palabra, ese es el perdón. Y nosotros nos ponemos muy tensos por perder el tiempo o por lo que tardamos en despertarnos, pero la idea es que tenemos que relajarnos, porque hemos estado en esto durante miles de años. Una vida es simplemente una gota en este océano. Tenemos que decidirnos nosotros mismos. El tiempo es mi amigo, dice en el 15.1. Esto es un pensamiento edificante. Entreguémosle, todos, entreguémosle el tiempo al Espíritu Santo, porque Él va a utilizarlo para devolvernos el poder de Dios. La santidad existe en la eternidad, no en el tiempo, y por lo tanto existe eternamente. Esa santidad puede recuperarse rápidamente, instantáneamente, está fuera del tiempo por completo, eternamente existente. Lo que es ahora, y nosotros somos eso. El curso de milagros nos enseña que el Cristo es el ser que nosotros todos compartimos y que en última instancia todos somos aspectos o expresiones de Dios y que ese ser puro y primordial es la realidad eterna que existe fuera del tiempo. Y en las últimas líneas de este párrafo final está el mensaje de esta sección, cuando nos dice: da el instante santo eterno, para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Ofrécele el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y deja que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Y hay dos cosas prácticas que podemos sacar de esta sección. Primero, podemos usar nuestra práctica de oración o de meditación diaria, comenzar a practicar el uso del tiempo por parte del Espíritu Santo como enseñanza para la felicidad y la paz. Tomar este instante ahora y pensar en Él como todo lo que hay en el tiempo. Y segundo, usar las interacciones de los demás, practicar dar este bendito instante de libertad y de amor a aquellos que están esclavizados por el tiempo y de esa manera aprender nosotros a liberarnos y no dejar que el tiempo nos esclavice. Gracias, hermanos. Bendiciones.